Vamos a ver la primera parte de la unidad 5, que trata de ecuaciones diferenciales ordinarias, y en esta parte vamos a introducir los distintos modos en que se clasifican las ecuaciones diferenciales y algunas definiciones importantes. Comenzamos contándoles algunos modelos a partir de los cuales surgieron este tipo de ecuaciones. En 1798, Thomas Malthus publica un trabajo en donde establece que la variación en el crecimiento de una población es directamente proporcional al valor de la población en ese mismo instante. O sea que mientras más individuos hubiera en una población, más aumenta el crecimiento en la población. En realidad él lo hizo como parte de un trabajo de economía, porque al poder establecer esta relación, él lo que podía vaticinar de alguna manera es que como los insumos que requiere una población en una ciudad no crecen al mismo ritmo, iba a aumentar notoriamente la pobreza en los años que seguían a 1798. Lo que él no tuvo en cuenta a la hora de predecir es que los seres humanos pueden decidir si tienen hijos o no, no se reproducen en forma automática, sino que hay una cuestión de voluntad en el medio, y que además podían aparecer otros factores que modificaran esas predicciones, como por ejemplo unos años después que hubo una epidemia muy grande de peste negra en Europa y que redujo en mucho la población. De todos modos, su predicción es muy buena porque, por ejemplo, se usa cuando se calcula la proporción de bacterias o de hongos en un cultivo, o en el caso de un virus que se transmita en una población, si no media algo que pueda controlar el contagio, el virus se propaga y su aumento es proporcional a la cantidad de infectados que haya en la población en ese momento. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Otro modelo que analizamos, un modelo que nos va a relacionar la temperatura de un cuerpo que está inserto en algún medio con la propia temperatura del medio. En este caso, la variación de la temperatura del cuerpo se da en forma directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Supongamos que hay una diferencia de temperatura muy grande, entonces la variación de la temperatura en el cuerpo será también muy grande. Y si el medio y el propio cuerpo están a la misma temperatura, pues entonces la temperatura del cuerpo no sufrirá variaciones. Este último ejemplo, si no lo han visto en física, lo tienen que estar por ver en este momento, y hace alusión a la relación que hay en el voltaje que provee una fuente en un circuito en serie con los distintos elementos que están conectados en serie en él: una inductancia, una resistencia y un capacitor. Tenemos que Q de T es la carga o unidad básica de electricidad en un instante T. La variación de esa carga en cada instante es la corriente, o también llamado el flujo de carga. Y tenemos que cada uno de los elementos que está conectado en serie produce una caída de potencial en el circuito que se relacionan con la carga según el tipo de elemento que esté conectado en el circuito. La segunda ley de Kirchhoff lo que establece es que la suma de las caídas de potencial en un circuito cerrado coinciden con el voltaje que se le suministra al circuito. Ahora escrito esto en términos más matemáticos, vemos que el voltaje del circuito coincide con la suma de estas caídas de potencial expresadas en función de la carga. Un ejercicio que podríamos querer resolver es este que pide determinar la corriente del circuito si la corriente inicial es cero. En este hay solo dos elementos conectados, así que la ley de Kirchhoff se aplicaría acá sosteniendo esta igualdad,
Y para resolver este ejercicio deberíamos encontrar la función y, de modo que y por r más la derivada de y respecto de su única variable t por l nos dé esta otra función. O sea, que nuestra incógnita en esta ecuación es una función y la tenemos que determinar a partir de su derivada de orden 0, si se quiere, y su derivada de primer orden. Este tipo de ecuaciones son las que vamos a decir que son ecuaciones diferenciales. Definamos formalmente. Se llama ecuación diferencial a la ecuación que contiene derivadas de una o más funciones, que son variables dependientes, con respecto a una o más variables independientes. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Se clasifican por su tipo, pueden ser ordinarias o parciales, depende de cuáles sean las derivadas que aparecen en ellas. Si las funciones involucradas tienen una sola variable, pues entonces sus derivadas serán respecto de esa variable y serán ordinarias. Si las funciones involucradas tienen más de una variable, 2 o 3, las derivadas que aparecen son parciales, entonces son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o ecuaciones diferenciales parciales. Por orden. El orden de una ecuación diferencial me lo va a dar el orden de la mayor derivada que aparezca en esa ecuación. Y también se clasifican según si son lineales o no. ¿Qué quiere decir que sean lineales? Ya que puedo tener derivadas de distinto orden presentes en una función, estas derivadas no pueden aparecer, por ejemplo, multiplicadas o divididas entre sí. Tampoco puede aparecer, para que sea lineal una ecuación diferencial, una derivada afectada por una función trigonométrica o potencial o exponencial. Por ejemplo, esta ecuación que aparece acá es una ecuación diferencial ordinaria porque ahí depende solamente de x y lo deducimos a partir de la notación. Es de segundo orden porque es el orden de la mayor derivada que aparece y no es lineal porque una de sus derivadas está elevada al cubo, está afectada por una función potencial. Por eso pierde su carácter de lineal y es no lineal. Si no estuviera este cubo, sí perfectamente sería una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y lineal. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria también de segundo orden y que tienen términos distintos las derivadas de la función, por lo tanto es lineal. Ahora, en esta lineal vamos a destacar dos aspectos importantes que son que los coeficientes de esta ecuación diferencial, aquellas funciones que multiplican a las derivadas de distinto orden de la ecuación, son 1 coseno de x y menos c a la x. Como no todos son funciones constantes, decimos que es una ecuación diferencial lineal con coeficientes no constantes. Y en este caso, que la ecuación no está igualada a la función constante nula, decimos que es no homogénea. Si estuviera igualada a 0, es homogénea. En este caso, tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero que no es lineal porque la función y acá está afectada por una función seno. Esta es una ecuación diferencial ordinaria también de primer orden, pero no es lineal porque aparecen multiplicadas la derivada primera con la propia función. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y en este último ejemplo tenemos una ecuación diferencial en derivadas parciales porque u depende tanto de x como de t, de segundo orden porque es el orden de la mayor derivada que aparece y esta es lineal. Dijimos recién que resolver ecuaciones diferenciales consistía en encontrar funciones que verificaran las igualdades que se enuncian. Entonces, definamos algunas formas en que pueden aparecer esas soluciones.
se llama solución explícita de una ecuación diferencial en un intervalo y a una función y suficientemente derivable que al ser sustituida en la ecuación satisface la ecuación para todo valor x de ese intervalo. ¿Qué quiere decir que sea suficientemente derivable? Que si la ecuación diferencial tiene una derivada de orden 3 de la función y, pues entonces exista la derivada de orden 3. Bien, y una relación g de xy igual a 0 es una solución implícita de la ecuación diferencial en un intervalo si ésta define una o más soluciones explícitas de esa ecuación en y. Por ejemplo, la función y dada por esta fórmula es una solución explícita de esta ecuación diferencial que es lineal homogénea en el intervalo 0 más infinito. Y esta relación y igual a x por e a la y más 5 es una solución dada en forma implícita de esta ecuación diferencial en el intervalo, por ejemplo, 8 más infinito. Fíjense que acá no tengo chances de poder despejar la y expresarla en función de x, cosa que sí podía hacer acá cuando hablábamos de solución explícita. Cuando busquemos soluciones de una ecuación diferencial, en general vamos a encontrar familias de soluciones que dependen de ciertos parámetros. Entonces vamos a decir que, dada una ecuación diferencial, una familia paramétrica de soluciones de ella es una colección de soluciones de la ecuación cuya expresión contiene uno o varios parámetros. Y vamos a obtener una solución particular de esa ecuación diferencial si fijamos valores para esos parámetros y encontramos una única función que sea solución de la ecuación diferencial, o sea, un miembro de esa familia. Para algunas funciones sucede que se obtienen soluciones singulares. ¿Qué son las soluciones singulares? Soluciones que no son miembros de la familia paramétrica de soluciones, es decir, que ningún valor que se pueda fijar para esos parámetros nos provean esta solución. Por último, entonces, vamos a definir que una expresión de la solución general de la ecuación diferencial es una expresión paramétrica tal que todas las soluciones que esa ecuación diferencial tenga se pueden obtener a partir de esa expresión de la solución general, dándole valores apropiados a los parámetros. De todos modos, nosotros vamos a ver algunos teoremas que establecen condiciones para que una ecuación diferencial de determinado tipo, obviamente, tenga solución general. Este comentario está puesto para que tengamos en cuenta que a veces una función que es solución de una ecuación diferencial puede tener un determinado dominio como función que no siempre coincide con el dominio que tiene mirado como solución de una ecuación diferencial. Veamos el ejemplo 1. Para comprobar que x cuadrado más y cuadrado igual a 25 es una solución implícita de y' igual a menos x sobre y, lo que hacemos es buscar la derivada implícita de esta función, tal como lo hacían en análisis matemático 1, y despejar y'. Verifica realmente esta igualdad. Ahora, ¿por qué dice que es una solución implícita? Porque fíjense que si acá hubiéramos tenido 9, 14, 125, el número real positivo que fuera, hubiéramos obtenido otras soluciones implícitas de la misma ecuación diferencial. O sea que en realidad esta solución pertenece a una familia uniparamétrica de soluciones dadas en forma implícita, que son estas para esta ecuación diferencial.
El ejemplo 2 me da una ecuación diferencial y me asegura que una familia uniparamétrica de soluciones de la misma es esta que se presenta acá. Lo vamos a verificar y además vamos a verificar que la función constante nula es también una solución, pero del tipo singular. Si queremos verificar que realmente esta es una familia uniparamétrica de soluciones de esta ecuación diferencial, ¿qué tendremos que hacer? Derivar esto y ver si realmente la expresión nos queda como la igualdad que tenemos acá, como la ecuación que tenemos ahí. Entonces nos queda que y' será 2 por 1/4 x cuadrado más c por 2/4 de x. Nos queda que y' es 1/4 x cuadrado más c por x. Es decir, que y' queda la raíz cuadrada de y por x. Es la expresión que teníamos aquí. Y es una familia uniparamétrica de soluciones porque depende de un único parámetro que es c. A medida que le vayamos dando valores distintos a c, obtendremos distintas soluciones particulares. Entonces, esta es de ella se desprenden las distintas soluciones particulares. O sea que si c es igual a 15, por ejemplo, una solución particular la tenemos como 1/4 x cuadrado más 15 al cuadrado. Ahora, nos pide verificar también que la función constante nula es solución de esta ecuación. Entonces, si es la función constante nula, tendremos que y' es 0, porque la derivada de la constante nula es 0, y por otro lado coincide con x por la raíz de 0, porque raíz de 0 es 0, por x me queda otra vez 0. Así que también verifica la ecuación diferencial que tenemos aquí. Por lo tanto, es solución de la ecuación diferencial, pero fíjense que con ningún valor de c que asignemos aquí, esta expresión se nos va a volver la función constante nula. Por eso es que decimos que, si bien es una solución, no es particular porque no se desprende de la familia uniparamétrica de soluciones, sino que es una solución singular. Y en este ejemplo tenemos esta ecuación diferencial y se nos propone una solución particular de ella, que no depende de ningún parámetro, y nos pide estudiar el dominio de esta solución. Aquí entonces nos dicen que esta es una solución de la ecuación diferencial. Si multiplicamos x por la derivada de esta función, que es menos 1 sobre x cuadrado, y le sumamos la propia función, esto nos queda menos 1 sobre x más 1 sobre x, y eso efectivamente es 0. O sea que es una solución. Ahora, un intervalo en el que esta función se comporta como solución de la ecuación diferencial es, por ejemplo, el intervalo menos infinito 0. Ese es uno de los más amplios que podemos citar. Otro que podemos citar es el intervalo 0 más infinito. Cualquier otro subintervalo de estos dos también es un intervalo en el que la función se comporta como solución de esta ecuación diferencial. Ahora, si analizamos el dominio de esta función, su dominio es la unión de estos dos intervalos. Sin embargo, aunque este sea el dominio, no es un conjunto para el cual la función se comporte como solución de la ecuación diferencial porque no es un conjunto conexo.